Dios les bendiga, mis queridos hermanos y hermanas en Jesucristo. Les saluda a Carlos Pauta. Bienvenidos y bienvenidas a la reflexión del Santo Evangelio del día de hoy, viernes 13 de diciembre de 2024. Gracias a cada uno de ustedes por abrir vuestros corazones para que sea allí sembrada la semilla del reino de los cielos, que es la palabra de Dios. Allá en la carta del apóstol Santiago, capítulo 1, del versículo 21 al 22, nos dice la Sagrada Escritura que desechemos toda malicia de nuestra vida y recibamos la palabra de Dios con humildad, porque la palabra de Dios nos salva, y que no nos contentemos con escucharla solamente, sino que la pongamos por obra, porque la palabra de Dios es la lámpara para nuestros pasos, la luz en el sendero de nuestra vida, nos dice el Salmo 119, versículo 105. Pidámosle al Señor que derrame sobre cada uno de nosotros los dones del Espíritu Santo, que nos dé sabiduría, que nos dé inteligencia, que nos dé prudencia, que nos dé el don de ciencia, el don de discernimiento, para que ustedes y yo, como dice allá en Primera de Tesalonicenses capítulo 2, versículo 13, recibamos la palabra de Dios, no como palabra de hombres, sino como palabra de Dios que es en realidad, que esté viva, que esté operante, que ejerza su acción en cada uno de nosotros, los creyentes, como dicen Colosenses 3:16, que la palabra del Señor habite en cada uno de nosotros con toda su riqueza. Porque dice el Señor en Mateo 4:4, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Comenzamos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Oremos juntos. Santo y divino Espíritu de Dios, destruye en mí toda pereza espiritual, toda indiferencia, toda distracción, toda tiniebla de confusión, y lléname plenamente de tu luz, de tu sabiduría, de tu conocimiento, de tu ciencia, para que, alimentados por la palabra del Señor, perseveremos en ella, demos mucho fruto y alcancemos la meta de nuestra fe, que es la salvación de nuestras almas. A ti, Divino Espíritu, que eres Dios y siempre nos acompañas, a ti sea el honor, el poder, la adoración, la gloria, la alabanza, la exaltación, por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo, capítulo 11, del versículo 16 al 19. Pero ¿con quién compararé a esta generación? Se parece se parece a los chiquillos que sentados en las plazas se gritan unos a otros diciendo: os hemos tocado flauta y no habéis bailado, os hemos entonado endechas y no os habéis lamentado, porque vino Juan, que ni comía ni bebía, y dicen: demonio tiene. Vino el Hijo del Hombre, que come y bebe, y dicen: ahí tenéis a un comilón y un borracho, amigo de publicanos y pecadores. Y la sabiduría se ha acreditado por sus obras. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Mis queridos hermanos y hermanas, bienvenidos y bienvenidas. Gracias a cada uno de ustedes por estar en este momento, para que juntos reflexionemos la palabra de Dios, para que hagamos lección divina juntos, que escuchemos la palabra de Dios, que escuchemos qué es lo que dice el Santo Evangelio, y que luego meditemos qué es lo que me dice a mí, qué es lo que nos dice a cada uno de nosotros, que oremos para que el Señor nos dé la gracia, esa fuerza divina, para que ustedes y yo, recibiendo la palabra de Dios, la pongamos por obra, que la contemplemos y que la llevemos a la acción con cosas concretas. A ver, ¿qué es lo que me dice la palabra de Dios? Y de lo que me dice la palabra de Dios, ¿qué es lo que voy a poner en acción? Para, perseverando en la palabra de Dios, llegar a la meta de nuestra fe. Primera de Pedro 1:9 nos dice: la meta de nuestra fe es de la salvación de nuestras almas.
Mateo capítulo 11, versículo 16. Jesús juzga a su generación. Pero ¿con quién compararé a esta generación? Jesús está hablando acerca de su generación. Como la palabra de Dios es eterna, dice Isaías Isaías capítulo 40, versículo 8. La palabra de Dios dura para siempre, es eterna. Entonces no podemos pensar, Él les habló a ellos, pero a nosotros no. No, el Señor nos habla a cada uno de nosotros, a nuestros corazones. Y dice, ¿con quién compararé a esta generación? Y aquí dice, se parece a unos chiquillos. Ante el Señor, nosotros nos parecemos a unos chiquillos sentados en las plazas. Se gritan unos a otros gritándose los unos a los otros. Qué comparación, ¿cierto? Bien dura. Dice, ¿con quién compararé a esta generación? Se parecen a unos chiquillos en la plaza que se gritan unos a otros. Si tú me gritas, yo también te grito. A veces cuando alguien nos grita, ¿no les ha sucedido que de pronto, también queremos devolver y de pronto viene eso de a ver quién tiene la última palabra? A ver, yo le dije No, dice allá en Santiago capítulo 12 del versículo 19 en adelante, que nunca debemos de devolver mal con mal o tomar la justicia por nuestra propia cuenta, que al que nos hace mal, y de hecho lo vamos a escuchar, saboreémoslo y escuchémoslo de las mismas palabras de la Sagrada Escritura. Romanos capítulo 12, versículo, vamos a leer desde el versículo 19 en adelante. No tomando la justicia por cuenta vuestra, queridos míos, dejad lugar a la ira. O sea, que dejen de un lado a la ira, que no seamos como esos chiquillos que nos llamamos cristianos hasta que nos domina la ira. Pero cuando me hacen enojar, ahí me sale el verdadero yo y hablamos cosas que no deberíamos, ¿cierto? Ahí ya nos olvidamos que somos cristianos cuando la ira nos domina. Dice la palabra de Dios, Romanos capítulo 12, versículo 19. No tomando la justicia por vuestra cuenta, queridos míos, dejad lugar a la ira, pues dice la Escritura, mía es la venganza, yo daré el pago merecido, dice el Señor. El Señor no quiere que ustedes y yo estemos andando buscando vengarnos de nadie. O no, si el vecino me grita, yo le grito. Si en la carretera, si un carro me pita una vez, yo le hago 2 veces. Que si a mí me insultan con un insulto, yo le devuelvo con 2. No. No devolviendo insulto por insulto, no devolviendo mal con mal. No tomando la justicia por nuestra propia cuenta, porque solo Dios es juez y Él dará a cada quien según sus obras, dice en Jeremías capítulo 17 versículo 10. Antes, al contrario, si tu enemigo tiene hambre, dale de comer, y si tiene sed, dale de beber. Haciendo así, amontonarás ascuas sobre su cabeza. Dice, antes bien, si el que te hace mal, el que te insulta, el que te levanta falsos testimonios, el que es un metiche y se anda metiendo en tus cosas, si tiene hambre, dale de comer. Si tiene sed, dale de beber. Dice, haciendo así, amontonarás ascuas sobre su cabeza como pondrás carbón sobre su cabeza. No te dejes vencer por el mal, antes bien, vence al mal con el bien. No te dejes vencer por el mal, antes bien, vence al mal con el bien. Entonces el Señor hoy nos enseña a que no seamos como niños, a que no seamos como chiquillos. Y muchos podríamos pensar, pero yo no soy así. Yo no soy así. Vamos a hacer un pequeño examen. Vamos a la segunda carta a los Corintios, Alguien puede decir, yo no soy así, sino que soy peor. Vamos a ver la segunda carta a los Corintios,
capítulo, capítulo 3 del versículo 1 en adelante. Dice San Pablo: yo, hermanos, no pude hablarlos como a hombres espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Muchos tenemos ya 15 años, 20 años, 30 y más. Pero en lo que se refiere a Dios, en lo que se refiere a Cristo, Jesús dice son unos niños. San Pablo dice como a niños en Cristo. Son como niños, unos chiquillos, unos niños. ¿Y qué es lo que nos hace ser como niños y ser como unos chiquillos en Cristo? ¿Qué es lo que nos hace? Escuchen, escuchen. Os di a beber leche y no alimento sólido. Ustedes saben que los bebés que toman fórmula, toman leche, sí. Todavía cuando son bebés su estómago no está todavía, como quien dice, fuerte hasta los 6 meses más o menos para comer comida sólida. Entonces aquí San Pablo, para que ustedes y yo entendamos, está comparándonos como niños en Cristo. Muy importante. Niños, aunque seamos eh, este, personas grandes, adultos, en Cristo somos niños. En cuanto al conocimiento de Dios, somos niños. Dice, os di a beber leche y no alimento sólido, pues todavía no podías soportar, ni aún lo soportáis al presente. ¡Wow! No lo podemos aún soportar al presente. ¿De qué estar hablando? Vamos a ver, ¿qué es lo que nos hace mirarnos como chiquillos en las plazas, como niños, como chiquillos en el mercado, gritándose de uno a otro, como niños? ¿Qué es lo que nos hace mirar como ellos? Vamos a ver. Versículo 3. Estamos leyendo la primera carta a los Corintios, capítulo 3, versículo 3. Pues todavía sois carnales, porque mientras haya entre vosotros envidia, ajá, la envidia nos hace ser unos chiquillos como en el mercado, como unos niños en Cristo, la envidia. ¿Y saben quién es el papá de los envidiosos? Sabiduría, capítulo 2, versículo 24. El diablo, como lo acaban de escuchar. Él es el papá de los mentirosos. La envidia. ¿Cuánta gente envidiosa allá afuera que no le gusta ver ojos bonitos en cara ajena? Que le gusta ver a los demás que estén bien, pero no mejor que ellos. ¿Sí? ¿Conoce a alguien así? Pero puede ser que ellos no vivan aquí, sino vivan por ahí lejos. Pero hay la envidia. Mientras haya envidia, ustedes y yo, mientras nos dejemos dominar de la envidia, alguien puede decir, oh, pero yo no soy esa persona, bendito sea el Señor. Pero digamos así, quien se deja dominar por la envidia es como un chiquillo, una chiquilla, un niño, una niña en Cristo, aunque tenga sus 40 años. Un niño, una niña. Tanto así que la envidia le domina. Y el papá, el de los envidiosos, ya les conté quién es. Sabiduría 2:24. Envidia y discordias, los que viven discutiendo. ¿Conoces a esposos, esposas que vivan discutiendo? Ah, pero yo soy así, así de morir. Ta, 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 y una cantaleta. ¿Conoces hermanos que viven discutiendo por cosas que no tienen ni sentido, por cosas que no ni han trabajado? Los papás han trabajado y luego ellos andan ahí discutiendo por las herencias y peleando, demandándose, moviendo linderos. Ay, 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 ay. Y dicen, amo al Señor. Y, y se sabe en el primer mandamiento de memoria. El primer mandamiento es amar al Señor con toda tu mente, con todo tu corazón, con toda tu inteligencia, con toda tu imaginación. Eso dice en Marcos capítulo 12 del versículo 29 al 30. Pero en cuanto a la práctica, ¿y qué sigue después? Amar al prójimo como a ti mismo. Y el que ama no envidia, el que ama no busca pleitos, el que ama no busca peleas, el que ama busca la unidad, no la separación. Diablo quiere decir división. Y el que busca la división no le está sirviendo a Dios. Le está sirviendo a los hombres, al enemigo. Por eso dice allí en Gálatas capítulo
1, versículo 10, que mientras ustedes y yo querramos agradar a los hombres, no seríamos siervos de Dios. Tenemos que siempre, como dice allá en la primera carta a los Corintios, capítulo 16, versículo 14, hacer todo por amor. ¿Por amor a quién? A Dios. Y listo. ¿Sí? Muy importante. Miren, discordias. ¿Cuántas discordias hay dentro de las comunidades, dentro de las familias, dentro de todo grupo de trabajo? Ay, 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 hablando del trabajo. ¿Conocen a gente envidiosa dentro de su trabajo? ¿Conocen a gente que le gusta andar discutiendo y sembrar cizaña y que viene trayendo noticias falsas al jefe o a la jefa solamente para que le quieran más? Oye, fulano, Petronilo dijo esto, Petronila dijo aquello. ¿Saben quién es el papá de los mentirosos? Juan 8:44, el diablo es padre de los mentirosos. Por eso dice San Pablo, por eso dice el Señor Jesucristo, que somos como chiquillos, que somos como niños en Cristo, porque aún no hemos madurado. ¿A cuánta gente no hay que le domina la envidia, que le domina las iras, que le domina las discusiones? ¿Qué les parece? ¿Qué más? Envidia, discordia. ¿No es verdad que sois carnales y vivís a lo humano? Entonces vivimos, ¿qué? Cuando nos dejamos dominar de la envidia, de las discordias, de las discusiones, no estamos viviendo cristianamente, sino humanamente. Y muchos decimos, oh, el primer mandamiento dice amar al Señor y al prójimo como a ti mismo. Pero si amas al prójimo, ¿por qué envidias? Y si amas al prójimo, ¿por qué buscas discusiones? ¿Por qué buscas pelear? A ver, ¿por qué? A veces no nos amamos ni a nosotros mismos. ¿Han visto esas personas que se van y se miran en el espejo? ¡Uy, qué fea estoy! O qué feo estoy, o que no me gusta esto por aquí, no me gusta esto por allá. En la primera carta de San Juan, capítulo 4, versículo 20 dice, si tú no puedes amar a tu hermano, a quien sí puedes ver, si le envidias, discutes, buscas pleitos, y no lo puedes amar a tu hermano, a quien sí puedes ver, ¿cómo vas a amar a Dios a quien no ves? ¿Se dan cuenta que nos mentimos a nosotros mismos? Muchas veces cuando decimos yo amo al Señor y con nuestras acciones mostramos totalmente diferente actitud, diferente con nuestras obras. Cuando dice uno yo soy de Pablo, otro yo soy de Apolo, no procedéis al modo humano cuando buscan la división, cuando buscan la división. Entonces la envidia, la discordia, la división, todo eso nos hace mirar como niños, como chiquillos que aún no tienen eh, total uso de razón y están ahí, gritanse unos a otros. Y sigue diciendo el Evangelio de hoy, os hemos tocado la flauta y no habéis bailado, os hemos entonado endechas y no habéis llorado, porque siempre estamos buscando agradar a las personas y eso está muy mal. Ustedes y yo vivamos es para agradar a Cristo. Otra vez repetimos, Gálatas 1:10. Si buscara agradar a los hombres, no sería un siervo de Dios. ¿Por qué buscamos a veces agradar a los hombres? Oh, para que me quieran más. ¿Eso es todo? ¿Y qué tal agradar a Jesucristo, que es el camino, la verdad y la vida, que nos puede dar todo lo que nosotros le pidamos? Decía Jesús en Juan 15:7, si ustedes guardan mis mandamientos y mi palabra permanece en vosotros, pedid lo que os queráis y os lo concederé o lo conseguiréis. Sino que nosotros siempre estamos buscando agradar a los demás. ¿Qué dirá la gente? ¿Qué dirá aquello? ¿Qué dirá? ¿Qué dirá? ¿Qué dirá? ¿Qué dirán? ¿Qué dirán? ¿Qué dirán? ¿Qué dirán? Son como niños. ¿Ah? ¿Qué les parece? Y termina diciendo el Evangelio de hoy, muy importante. Dice,
Porque vino Juan el Bautista, que ni comía ni bebía, y dicen, demonio tiene. ¿Recuerdan Juan el Bautista, por ejemplo, allá en Mateo capítulo 3, del 1 en adelante? Que Él es el mensajero de Dios, la voz que clama en el desierto, preparen el camino del Señor, enderecen sus caminos, que Él comía, dice allí en Mateo, pueden leer Mateo capítulo 3 del versículo 1 en adelante. Dice que Él comía miel silvestre, comía langostas, saltamontes, y que decían, oh, demonio tiene. Y rechazaban la forma como Él predicaba. ¿Se acuerdan cuando venían los fariseos a Él? Mateo capítulo 3, versículo 7, que decía, raza de víboras, creen que van a escapar de la ira de Dios. Entonces, miren cómo, o sea, no les trataba así con cariño. Él era fuerte. Él era un profeta. Y eso es el profeta. Eso es lo que tiene que hacer un profeta. ¿Por qué? Porque busca agradar es a Dios y no a los hombres. Ay, pero es que se ha de enojar. Por eso no le digo que vivir arrejuntados sin el santo matrimonio a través de la Santa Madre Iglesia Católica es pecado porque se han de enojar. Dice allá en Isaías capítulo 56, versículo 10, son unos perros mudos. Y a veces así somos. Vemos que nuestro prójimo está en pecado y no somos capaces de hacer una obra de misericordia, enseñar, corregir al que está equivocado o enseñar al que no sabe. Ahí callamos como perros mudos. ¿Y saben qué? Santiago capítulo 4, versículo 17 dice, el que sabe hacer el bien y no hace comete pecado. ¿Qué le parece? Muy importante. En Levítico capítulo 19, versículo 17 dice que hay que amar a todos, pero cuando alguien comete un pecado hay que dejárselo saber, porque si no uno se hace cómplice de ese pecado. Pero no mucho nos gusta hablar de eso porque se ha de enojar. ¿Qué tal si me quita el habla? ¿Qué tal? ¿Por qué? Porque buscamos es agradar a los hombres y no a Dios. El profeta, y todos somos profetas. ¿Recuerdan cuando nos bautizaron? Te consagro para que seas sacerdote, profeta y rey. Los que hemos hecho la confirmación hemos recibido los dones del Espíritu Santo. Tenemos que alimentarnos de la palabra del Señor. ¿Y cuál es el trabajo del profeta? Ezequiel capítulo 3, del versículo 16 al 19. El profeta tiene que anunciar la palabra de Dios y denunciar el pecado. En Ezequiel capítulo 3, versículo 27, dice, te escuchen o no te escuchen, habla. No tengo que esperar, oh, ¿será que le gusta? ¿Será que no le gusta? No, hay que hablar. Esto dice el Señor y punto. El que quiera que escuche, el que no quiera que no escuche, así de fácil. Por eso a mí siempre me gusta hablarles, evangelizarles con la palabra de Dios, con capítulo y con versículo. Para que ustedes no digan, oh, este blanquito de ojos azules, él cómo habla de bonito. Yo no les hablo las palabras mías de yo. Yo les hablo la palabra de Dios con capítulo y con versículo. Para que quien crea, para que quien quiera oír, oiga, quien quiera ver, vea. Nada más. Este es mi trabajo, sembrar la semilla del reino de los cielos. Y a Dios se encarga de cuándo, cómo, dónde crece y cuándo da fruto. Eso es Dios quien se encarga. Yo les transmito la palabra del Señor. Esto dice la palabra de Dios en tal capítulo y tal versículo. Y listo. Ok. Porque vino Juan que ni comía ni bebía y dicen, demonio tiene. Vino el Hijo del Hombre que come y bebe y dicen, ahí tiene a un comelón y a un borracho amigo de publicanos y pecadores. Entonces viene Juan que ni come ni bebe, o ahí endemoniado está. Viene Jesucristo y Jesús nos invita. ¿Recuerdan Mateo capítulo 11, versículo 28? Vengan a mí los que estén cargados, yo les aliviaré, mi yugo es suave, mi carga ligera. Entonces ellos rechazan tanto el yugo suave de Jesús, la ley de Cristo, y también rechazan la predicación de Juan. Rechazan a los dos. Entonces, en vez de aprender de Juan el Bautista, se ponen a estar criticando, oh, demonio tiene.
En vez de aprender de Jesús, oh, este es un comilón, este es un borracho. ¿Por qué? Porque Jesús, como dice allá en Marcos 2:17, no necesita médicos los buenos, sino los enfermos. No he venido a llamar a los justos, sino a los pecadores. Porque Jesús se reunía con Leví, con los pecadores. ¿Por qué? Porque Él ha venido a buscar a la oveja perdida. Como dice en Lucas capítulo 15, versículo 7 y versículo 10, que en el cielo hay fiesta en los ángeles con un solo pecador que se convierta. Y por ese pecador vino Jesús. Jesús vino por ti y por mí. Y aún así ellos no le quieren creer, sino están ahí de juzgones. ¿Conocen gente así? Que no lavan ni prestan la lavadora. Están ahí de espectadores, solo de juzgones ahí. ¿Conocen? Tal vez no conozcan. Pero hay gente así. No por aquí, sino muy lejos. Pero hay. Que siempre están no se ocupan de sí mismo, sino más bien de los demás. Allá en la primera carta a los Tesalonicenses capítulo 4 versículo 11 dice que tenemos que ocuparnos de nosotros mismos, pero muchos se ocupan es de los demás. A ver, ¿qué hace de bien? ¿En qué se equivoca? Esto que el otro. Y ahí pasan años. En cuanto a ellos, no han hecho nada. Muy importante, para que ustedes y yo nunca seamos de ese grupo de los espectadores, sino que busquemos siempre aprender de la palabra de Dios, ponerla por obra, perseverando en la palabra de Dios para que podamos alcanzar la meta de nuestra fe, que es la salvación de nuestras almas. Y como dice el versículo para terminar, versículo 19, y la sabiduría se ha acreditado por sus obras. La sabiduría se ha acreditado. ¿Por qué? Por las obras. ¿Saben lo que dijo Jesús allá en Mateo capítulo 7? Vamos a leer el versículo 16. Por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Entonces, por sus frutos, por sus obras, los conoceréis. ¿Y por qué es esto muy importante? Porque hay muchos que dicen, oh, yo conozco al Señor, yo me he entregado a Cristo, yo amo al Señor, y se salen de su iglesia, se vuelven herejes, se vuelven apóstatas. Quiero leer con ustedes la carta a Tito, capítulo 1, versículo, quiero leer la carta a Tito, capítulo 1, versículo 16, para que podamos entender que hay personas que dicen conocer a Cristo, como dice Isaías capítulo 29, versículo 13, con sus labios honran a Dios, pero con su corazón está lejos. Y lo más importante, en el primer libro de Samuel capítulo 16, versículo 3, primer libro de Samuel capítulo 16, versículo 7, dice la palabra de Dios que Dios no mira las apariencias, sino los corazones. Alguien puede pensar, oh, porque soy un hombre hermoso, o porque soy una mujer hermosa, voy al cielo. Dios no se fija en las apariencias, se fija en el corazón, en nuestras obras. Muy importante, muy importante. Jeremías 11:20 dice que Dios escruta, Dios conoce hasta lo más profundo de nuestro corazón. Nos conoce todo interiormente el Señor, porque Él nos creó, es nuestro creador. Bien, Tito capítulo 1, versículo 16. Así son algunas personas. Por eso dice, por sus frutos lo conoceréis. ¿Saben por qué? Dice así. Profesan conocer a Dios. Todo el mundo conoce a Dios. La mayoría. ¿Conoce a Dios? Sí, yo que soy cristiano. Conozco a Dios, creo en Dios. Ok. Profesan conocer a Dios, mas con sus obras, otra vez, mas con sus obras, por tercera vez, para que no se nos olvide. Profesan conocer a Dios, mas con sus obras le niegan. Ay, ay, ay. Un golpe al pecho, dice Jeremías capítulo 23, versículo 29. La palabra de Dios es como el martillo que golpea la peña. Dice, profesan conocer a Dios. Y yo diría, a ver, alce la mano, ¿quién conoce a Dios?
Muchos alzarán la mano. Yo conozco a Dios. ¿Quién ama a Dios? Yo amo a Dios. Ajá, ok. ¿Y cómo están tus obras? Profesan conocer a Dios, mas con sus obras le niegan. ¿Le niegan con qué? Con sus obras, con lo que hacen. Dicen una cosa, hacen otra. Son abominables, cometen todo tipo de pecado y dicen que conocen a Dios. Ahora, pecado es todo lo que va en contra de la voluntad de nuestro Señor. No lo que yo pienso que es pecado. Lo que yo pienso sale sobrando. Dicen en Efesios 5:10, Efesios 5:17, tenemos que buscar la voluntad de Dios. Por eso cuando rezamos el Padre Nuestro, que Jesucristo nos enseña ya en Mateo capítulo 6, versículos de 9 a 13, decimos, hágase tu voluntad. Si Dios me manda esto, si Jesucristo me manda hacer, yo hago. Y punto. Son abominables y rebeldes cuando se han rebelado contra la sana doctrina de nuestro Señor Jesucristo. Y ahí dicen, ahora soy cristiano, yo soy cristiano. Mi tía se metió a cristiana. Cristianos somos los cristianos católicos, que venimos desde hace ya 2000 años, que pertenecemos a la una y única iglesia que Jesucristo fundó, en la persona de Pedro, a quien entregó autoridad sobre los otros apóstoles, a quien entregó las llaves del reino de los cielos, lo dice en Mateo capítulo 16, versículos del 18 al 19. Los que se llaman cristianos, su nombre verdadero es protestantes. Sépanlo bien, son protestantes. Y muchos dicen, y piensan que meterse a cristiano es lo mejor, protestante. Y dice, pues como que se meta prostituta, que se meta protestante. Protestante es quien se rebela contra la palabra de Dios, quien va contra la doctrina de Cristo. Les pongo un ejemplo. Jesucristo dijo a sus apóstoles en Juan capítulo 20, versículo 23, a quienes ustedes perdonen los pecados les quedan perdonados, a quienes ustedes no le perdonen le quedan sin perdonar. ¿Qué dicen los protestantes? No es, y le dan vueltas y vueltas y vueltas. Es que Jesús quiso decir, Jesús se equivocó. Ellos son los que tienen la razón, según ellos. Es que aquí Jesús se equivocó, aquí él quiso... No. ¿Qué dice? ¿Qué dice aquí? A ver, Juan 20, 23. A quienes ustedes perdonen los pecados le quedan perdonados, a quienes ustedes no le perdonen le quedan sin perdonar. San Pablo dice allá en 2 Corintios capítulo 5, versículo 20, somos embajadores de Cristo. Ellos, los protestantes, dicen, no, yo voy directamente con Dios. Cuando Jesús en Marcos 1:40 al 45, cuando viene el leproso, la lepra es el símbolo del pecado. Cuando viene el leproso, va allá al sacerdote. ¿Se dan cuenta? Entonces ellos dicen, no, yo voy directamente con Dios. Ni en el Antiguo Testamento ni en el Nuevo Testamento el pueblo no iba directamente con Dios. ¿Recuerdan? En el Antiguo Testamento tenían a Abraham, al sumo sacerdote, tenían a los jueces, a los reyes, a los profetas. Y ellos, Moisés intercedía por el pueblo ante Dios y Dios le escuchaba. Nunca el pueblo iba directamente con Dios. Pero los protestantes descubrieron América. Yo voy directamente con Dios. Y no hay un pasaje en la Biblia que dice que uno va directamente con Dios, sino a través de sus ministros. Por poner un ejemplo. Otro ejemplo. Jesús en Lucas capítulo 22, del 19 al 20, en la última cena dijo, este es mi cuerpo. Y la copa, esta es mi sangre. ¿Qué dicen ellos? No, es que aquí Jesús quiso decir que esto simboliza mi cuerpo. Y dice, ¿dónde simboliza? ¿De dónde sacaron eso? ¿Qué dice? En Juan 6:56 dice la palabra de Dios. En Juan 6:55, mi carne es verdadera comida, mi sangre es verdadera bebida. ¿Qué dicen ellos? No, es que cuando Jesús dice en Juan 6:51, yo soy el pan vivo bajado del cielo, y uno le pregunta, ¿qué es el pan vivo bajado del cielo? Ellos dicen, la Biblia. Pero si Jesús está diciendo en Juan 6:55, mi carne es verdadera comida, mi sangre es verdadera bebida. Juan 6:56, el que come mi carne, bebe mi sangre, permanece en mí y yo en él.
que dicen los protestantes es que ese es un mero símbolo. ¿Se dan cuenta? Por eso son protestantes y son rebeldes. Y cuidado con ese pecado. Ese pecado le lleva a la apostasía. Primera Timoteo 4:1 dice que la apostasía es entregarse a espíritus diabólicos. ¿Quién es el padre de toda mentira? El diablo, Juan 8:44. Muy importante eso. Por eso en Hebreos capítulo 4, versículo 12, dice la palabra de Dios: cuidado, hermanos, que entre ustedes no haya alguno de mal corazón, que llevado por la incredulidad le haga apostatar de la fe, que por no creerle a Jesucristo le haga apostatar, o sea, renegar de la fe y cometer pecado mortal de apostasía. Y muchos están en ese pecado y dicen: yo conozco a Dios. Abominables. La abominación es todo lo que va en contra de la voluntad de Dios. La fornicación, la homosexualidad, todo esto de LGBTQ, todo eso es pecado. Y muchos que hasta practican esas cosas dicen que aman a Dios. Pero escuchen como dice Tito 1:16. Profesan conocer a Dios, mas con sus obras le niegan. Son abominables y rebeldes e incapaces de toda obra buena. Hacen toda obra de pecado menos obras buenas. Pidámosle al Señor que ustedes y yo nos esforcemos cada día por agradarle, no a los hombres, sino por agradarle a Dios. Voy a terminar con la primera carta a los Tesalonicenses, capítulo 2. Vamos a leer desde el versículo 4 al 6. Sino que así como hemos sido juzgados, aptos por Dios para confiarnos el Evangelio, así lo predicamos, no buscando agradar a los hombres, sino a Dios que examina nuestros corazones. Quien examina nuestros corazones, Dios. Y por eso ustedes y yo jamás debemos hacer cosas por agradar a los hombres, sino por agradar a Dios. Una vez yo me invitaron a una comunidad y me decían: no prediques contra los que viven arrejuntados, porque en esta comunidad viven muchos así, digamos así, por ejemplo. Pero ¿cómo no voy a hablar? ¿Qué dice la palabra de Dios? Esto dice: contra este pecado, contra tal pecado. Esto dice la palabra de Dios, porque buscamos no agradar a los hombres, sino ¿a quién? A Dios. Otros me han dicho: hermanito, venga a predicar, pero no hable con la Biblia. Qué chiste, ¿no? Llamen entonces a un político que diga sus cuantas mentirillas para que les dé un speech. Y si invitan a alguien a evangelizar, tiene que evangelizar con la palabra de Dios. Tiene que. Porque así es como se fortalece la fe de las personas. Romanos 10:17. La fe viene de la predicación de la palabra de Dios. Y esto sí me han dicho muchos: hermano, venga acá, pero no hable con la palabra de Dios. Qué chiste, ¿no? Qué bonito. Entonces, ¿de qué quieren que les hable? ¿Que les cuente un cuento? Muy importante. Cuando queremos conocer más al Señor, tenemos que alimentarnos de su palabra. Decía San Jerónimo: la ignorancia de las Escrituras es ignorancia de Cristo, o desconocer las Escrituras es desconocer a Jesucristo. Si ustedes y yo queremos conocer a Jesucristo, tenemos que alimentarnos más de la palabra de Dios. Dice: nunca nos presentamos, bien lo sabéis, con palabras aduladoras, con palabras sofisticadas, hechos muy, ni con pretextos de codicia, o yo vengo a predicar o a evangelizar, pero darán pues algún billetico por ahí, como hacen los protestantes que se autonombran pastores. Hermanos, Malaquías capítulo 3, versículo del 7 en adelante, dice: aleluya, gloria al Señor, que el que no va del diezmo va al infierno. Qué mentirosos. Primeramente, el diezmo, Deuteronomio capítulo 26, versículo 12, Deuteronomio capítulo 26, versículo 12, era para el sacerdote, para la viuda, para el huérfano, para el forastero. Estos pastorcillos protestantes no son ni sacerdotes, no son ni viudas, forasteros o migrantes o huérfanos. Y se ponen como los embajadores de Cristo a hacer negocio de la fe.
Ya dijo allá San Pablo en la carta a Timoteo, primera carta a Timoteo capítulo 6 del versículo 3 al 10, que muchos hacen negocio de la fe, pero que el afán al dinero es el inicio de todos los males. Por eso hay gente que cuando no dan el diezmo, les expulsan de sus templos. Muy importante. No nos presentamos con pretexto de codicia. Dios es testigo, ni buscando gloria humana, ni de vosotros, ni de nadie. Ahí está la clave. Nosotros no tenemos que buscar los aplausos de las personas, ni de nadie. ¿Recuerdan lo que decía Jesús? Lo que tu mano derecha haga, que no sepa tu izquierda. No sean como los fariseos que les gusta andar para que la gente lo vea y le llame maestro. ¿Qué sacamos buscando la gloria humana? Los aplausos. No tenemos que buscar los aplausos de los humanos ni de nadie, sino buscar cuál es la voluntad de Dios, como dice Efesios capítulo 5, versículo 17. Amén. Bueno, mis queridos hermanos, hemos pasado un momento agradable reflexionando juntos la palabra de Dios. Gracias a cada uno de ustedes por participar de este momento. Les invito, por favor, denle suscribir a este su canal de evangelización, denle compartir. De esa manera nos ayudan a llevar la palabra de Dios, la buena noticia, a más personas. Denle me gusta, denle compartir, denle suscribir, que es de a gratis, no les cuesta nada. Apóyennos con eso. Si a usted le nace en su corazón y cómo le puedo ayudar a este hermano que llegue la palabra a más personas, compartiendo, dándole me gusta, porque cuando el video tiene más me gustas, YouTube los recomienda más. Recomienden, envíenle por mensaje a sus amistades. Es la palabra de Dios que les evangelizo, que les comparto con mucho cariño, con mucho amor. ¿Para qué? Para que se cumpla el plan de Dios, dice en 1 Timoteo capítulo 2, versículo 4. Dios quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento pleno de la verdad. Amén. Que Dios les bendiga, que la bienaventurada siempre Virgen María interceda por cada uno de ustedes, por vuestras necesidades, por las necesidades de vuestras familias y las necesidades del mundo entero. Recuerden, nuestro refugio es siempre Jesucristo, nadie más. Jesús es el camino, la verdad y la vida, como dice en Juan 14:6. Acerquémonos a Él, confiemos en Él, busquemos a Él, amémosle a Él y sirvámosle más a Él, a nuestro Señor Jesucristo. Les envío un fuerte abrazo de corazón a corazón. Como dice allá en Números 6:24, que el Señor les bendiga y les proteja. Gracias por participar de la reflexión del Evangelio del Día con su hermano en Jesucristo, Carlos Pauta.